Estoy sentada en un vestido de novia, pero esta no es la boda que pasé meses planeando. Mi nuevo esposo se inclina y susurra: Te dije que él nunca te mereció, y no puedo evitar sonreír a través de mis lágrimas. Al fondo de la iglesia, mi ex prometido Jake está de pie con su mejor amigo Marcus, ambos luciendo absolutamente atónitos. Esta es la boda que ocurrió exactamente un año después del día en que Jake canceló nuestra ceremonia original para ir a Las Vegas a la fiesta de cumpleaños de Marcus. Bueno, eso es lo que me dijo que era. Resulta que había mucho más en esa historia. Y cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que había estado planeando casarme con el hermano equivocado todo el tiempo. Probablemente te estés preguntando cómo diablos terminé aquí, casándome con el hermano de mi ex prometido, y créeme, hace un año yo también habría pensado que esta historia era una completa locura. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Permíteme empezar desde el principio. Mi nombre es Sara y hace 4 años pensé que me había sacado la lotería en las relaciones cuando conocí a Jake Miller en la fiesta de inauguración de la casa de un amigo en común. Él era magnético, de esa manera natural que algunas personas simplemente tienen. El tipo que podía entrar en cualquier habitación e inmediatamente convertirse en el centro de atención sin siquiera intentarlo. Yo tenía 26 años, trabajaba como coordinadora de marketing y vivía en un estudio que había organizado hasta el último milímetro con calendarios codificados por colores y domingos de preparación de comidas. Jake era todo lo contrario, espontáneo, encantador, el tipo de persona que tomaba decisiones basándose enteramente en lo que sonaba divertido en el momento. Al principio, esto me pareció refrescante. Había pasado toda mi vida siendo la responsable, y Jake me hacía sentir que yo también podía ser espontánea. Pero aquí es donde las cosas se complican. El mejor amigo de Jake, Marcus, había estado en su vida desde la secundaria, y su amistad era intensa. Hablo de llamadas telefónicas diarias, sesiones de reunión semanales y Marcus teniendo una opinión sobre literalmente todo en la vida de Jake, incluyéndome a mí. De lo que no me di cuenta era de que, en esencia, estaba saliendo con Jake y Marcus a la vez, solo que Marcus tenía poder de veto y a mí me tocaba hacer todo el trabajo emocional. Si Marcus quería hacer algo, todo el horario de Jake se reorganizaba en torno a eso. Si a Marcus no le gustaba un restaurante que yo había elegido para cenar, de repente Jake descubría que realmente no estaba de humor para ese tipo de comida. Puse excusas para esta dinámica porque amaba a Jake y creía genuinamente que su lealtad a su mejor amigo era solo otra cualidad admirable en el hombre con el que planeaba casarme. Me decía a mí misma que estaba siendo madura al no ponerme celosa de una amistad. Estaba siendo la novia genial que entendía que los hombres necesitan a sus amigos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo estaba siendo la novia complaciente que había sido entrenada toda su vida para hacerse más pequeña para que otras personas pudieran sentirse más grandes. Llevábamos juntos 4 años, comprometidos durante 1, y yo era la planificadora, la organizadora, la que se encargaba de todas las cosas aburridas de adultos mientras Jake podía ser el chico divertido y despreocupado que todos amaban. Luego estaba David. David Miller era el hermano mayor de Jake por 3 años, y si Jake era un fuego artificial, David era una llama constante. Donde Jake era todo destello y espontaneidad, David era el tipo que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y recordaba tu cumpleaños sin necesitar que Facebook se lo recordara. Honestamente, cuando conocí a David en una barbacoa familiar unos 6 meses después de empezar a salir con Jake, apenas me fijé en él. Fue educado, hizo preguntas consideradas sobre mi trabajo y ayudó a recoger los platos sin que se lo pidieran, pero junto a la personalidad magnética de Jake, David parecía casi invisible. Me avergüenza admitirlo ahora, pero mentalmente lo catalogué como el aburrido hermano mayor de Jake y no le di mucha más importancia. David trabajaba como contable, vivía en la misma casa modesta que había comprado 5 años antes y conducía un sedán sensato que mantenía religiosamente. Mientras Jake contaba historias animadas que hacían reír a toda la familia, David
Se aseguraba silenciosamente de que todos tuvieran bebidas y de que su tía anciana tuviera con quien hablar. Pensé que esto lo hacía olvidable. De lo que no me di cuenta era de que David estaba observando todo, incluyendo cómo me trataba su hermano. Mientras Jake me interrumpía a mitad de una frase o olvidaba presentarme a la gente en las reuniones familiares, David siempre se esforzaba por incluirme en las conversaciones y recordar detalles de cosas que yo había mencionado meses antes. Cuando Jake llegaba 30 minutos tarde a las cenas familiares sin llamar, David me enviaba un mensaje de texto discretamente para asegurarse de que supiera dónde aparcar y que hubiera una opción vegetariana, ya que Jake había olvidado mencionar mis restricciones dietéticas. En ese momento aprecié la amabilidad de David, pero lo vi como simple cortesía básica. No entendía que en realidad estaba demostrando lo que significaba la consideración, algo que brillaba por su ausencia en mi relación con su hermano. David nunca dijo nada directamente crítico sobre Jake. La lealtad familiar era muy profunda en la casa de los Miller. Pero había momentos en que lo sorprendía observando a Jake descartar algo que yo había dicho o priorizar a Marcus sobre mí, y veía esa sutil tensión alrededor de sus ojos. Era como si quisiera decir algo pero se contuviera. Ojalá hubiera prestado más atención a esos momentos, porque David estaba viendo las cosas con claridad mucho antes de que yo estuviera lista para admitir que algo andaba mal en mi relación con Jake. La planificación de la boda debería haber sido nuestro momento para soñar juntos y tomar decisiones como un equipo, pero en cambio se convirtió en un proyecto en solitario con mi nombre en él y el nombre de Jake en el crédito. Cuando nos comprometimos, Jake estaba inicialmente emocionado, publicando fotos de mi anillo y hablando de nuestro gran día. Pero tan pronto como comenzó el trabajo real, pareció desarrollar una repentina alergia a todo lo relacionado con la boda. Yo programaba citas para probar pasteles y Jake cancelaba a último minuto porque Marcus necesitaba ayuda para mover muebles. Reservaba visitas a los lugares y Jake llegaba 20 minutos tarde porque él y Marcus se habían distraído jugando videojuegos. Cuando llegó el momento de elegir entre dos fotógrafos, Jake me dijo que simplemente eligiera el que más me gustara porque estaba planeando la fiesta del draft de fútbol de fantasía de Marcus y no podía concentrarse en cosas aburridas de la boda. Me encontré poniendo excusas a los proveedores sobre por qué mi prometido no estaba allí. Está muy ocupado con el trabajo. Confía completamente en mi juicio. No es una persona de detalles. La peor parte fue la compra del vestido. Mi mamá, mi hermana y mi mejor amiga se tomaron tiempo libre del trabajo para venir conmigo a este gran momento, y se suponía que Jake se reuniría con nosotras después para almorzar y escuchar sobre la experiencia. Nunca apareció. Marcus había conseguido entradas para un partido de béisbol de último minuto, y Jake eligió eso en lugar de celebrar el hecho de que había encontrado el vestido de mis sueños. Cuando lo llamé, herida y avergonzada frente a mi familia, dijo que estaba siendo dramática y que la boda no es hasta dentro de un año. ¿Cuál es la prisa? Pasé todo el almuerzo poniendo excusas por él mientras mi mamá me lanzaba esas miradas de preocupación que creía que yo no podía ver. El patrón era tan consistente que se volvió predecible. Yo me encargaba de cada una de las decisiones de la boda, desde elegir las flores hasta contratar a la banda y escribir las direcciones en las invitaciones, y luego Jake aparecía en las reuniones familiares para aceptar felicitaciones por planear una boda tan hermosa. La gente lo elogiaba por ser un chico con suerte, por tener a alguien que tenía todo tan perfectamente organizado, y él sonreía radiante como si hubiera contribuido con algo más que presentarse para la prueba del smoking, que por cierto tuve que reprogramar 3 veces debido a diversas emergencias de Marcus. 3 semanas antes de nuestra boda, algo cambió en Jake y no podía identificar qué era, pero sentía que estaba desapareciendo lentamente frente a mis ojos. Siempre había estado pegado a su teléfono, pero de repente lo protegía como si contuviera secretos de estado. Recibía mensajes de texto e inmediatamente volteaba el teléfono boca abajo o se iba a otra habitación para tomar llamadas que, según él, eran cosas del trabajo, aunque fueran las 10 de la noche de un domingo.
Cuando yo entraba en una habitación, él cerraba rápidamente lo que estuviera viendo en su portátil y me dedicaba una sonrisa falsa y brillante que no le llegaba a los ojos. La peor parte fue cuando canceló nuestra última visita al lugar de la boda, ya sabes, esa en la que se suponía que debíamos confirmar la disposición de las mesas y repasar el cronograma con nuestra coordinadora por última vez. Me llamó 2 horas antes de que se suponía que debíamos salir y dijo que Marcus estaba teniendo algún tipo de emergencia familiar y necesitaba que Jake lo llevara a algún sitio. Cuando le pregunté qué pasaba, Jake se puso a la defensiva y cortante, diciendo que estaba siendo entrometida y que algunas cosas son privadas. Tuve que llamar a nuestra coordinadora de bodas y reprogramar, poniendo otra excusa más para mi prometido ausente mientras me preguntaba en secreto qué tipo de emergencia requería a Jake específicamente, y no podía esperar 3 horas. Pero el momento que realmente me asustó fue cuando saqué el tema de nuestros planes de luna de miel. Habíamos reservado un viaje a Italia meses antes y yo estaba tratando de finalizar nuestras reservas para cenar y las excursiones de un día, ya que nos íbamos 2 días después de la boda. La respuesta de Jake fue gritarme como si le hubiera pedido que donara un riñón. ¿Podemos resolver eso más tarde? Dios, Sara, siempre estás planeándolo todo hasta la extenuación. No puede nada ser espontáneo. Cuando le señalé que nos íbamos a Italia en menos de un mes y que espontáneo no era realmente una opción para un viaje internacional, salió furioso de la habitación murmurando algo sobre que yo era imposible de complacer. Me quedé allí en nuestra cocina, sosteniendo una guía de viaje y sintiendo que estaba hablando con un extraño. Este era el hombre que me había pedido matrimonio, que había pasado meses diciéndole a todo el mundo lo emocionado que estaba por casarse conmigo, y de repente ni siquiera podía hablar de nuestra luna de miel sin actuar como si lo estuviera torturando. 2 semanas antes de la boda me encontré con Marcus en el supermercado, y lo que debería haber sido una conversación casual de 5 minutos se convirtió en el momento en que todo empezó a desmoronarse. Estábamos charlando en el pasillo de los cereales cuando él mencionó casualmente algo sobre los planes de su fiesta de cumpleaños y yo hice un comentario educado sobre que esperaba que tuviera una gran celebración. Fue entonces cuando Marcus me miró de forma extraña y dijo: «Oh, sabes que es el mismo fin de semana que tu boda, ¿verdad? ¿Jake no te lo dijo?» Se me heló la sangre, pero logré seguir sonriendo y dije algo vago como: «Ah, sí, claro», mientras mi cerebro gritaba. Marcus siguió hablando, completamente ajeno al hecho de que acababa de soltarme una bomba, diciendo cosas como: «Sí, es un mal momento, pero ya sabes cómo son estas cosas», y «Estoy seguro de que Jake te mencionó algo sobre el conflicto». La forma en que dijo conflicto hizo que se me revolviera el estómago, como si fuera un problema ya establecido del que yo debería estar al tanto. Murmuré algo sobre que tenía que irme y prácticamente corrí a mi coche, con las manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. El mejor amigo de Jake iba a celebrar una fiesta de cumpleaños el mismo fin de semana de nuestra boda. Y no solo Jake nunca me lo había mencionado, sino que Marcus parecía pensar que había algún tipo de conflicto que necesitaba resolverse. Me senté en mi coche en el aparcamiento mirando mi teléfono e intentando averiguar cómo sacar el tema con Jake sin sonar como si lo estuviera acusando de algo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que el extraño comportamiento reciente de Jake, su secretismo, su irritación por la planificación de la boda, todo empezaba a tener un horrible sentido. Conduje a casa con una creciente angustia en el estómago, sabiendo que cuando confrontara a Jake sobre esto, no me iba a gustar lo que escucharía. Y la parte más aterradora era que Marcus había parecido genuinamente sorprendido de que yo no supiera nada de su fiesta, como si asumiera que Jake habría hablado de este conflicto con su prometida. ¿Qué clase de conflicto podría haber entre una fiesta de cumpleaños y una boda que se había planeado durante más de un año? Cuando llegué a casa esa noche intenté abordar la conversación de manera casual, pero mi corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de desactivar una bomba. Esperé a que Jake estuviera relajado en el sofá, luego me senté a su lado y le dije: «Oye, hoy me encontré con Marcus y mencionó que su fiesta de cumpleaños es el mismo fin de semana que nuestra boda. No me di cuenta de que las fechas coincidían». Todo el lenguaje corporal de Jake cambió al instante.
Sus hombros se tensaron, dejó de mirarme y adoptó ese tono defensivo que siempre usaba cuando lo pillaban en algo que no quería explicar. ¿Y qué? La gente cumple años, Sara. No es como si lo hubiera planeado para fastidiarte o algo así. Traté de mantener la calma y dije: no estoy molesta por la fecha de su cumpleaños. Simplemente no sabía que había una fiesta planeada. Y Marcus parecía pensar que ustedes dos habían hablado de algún tipo de conflicto al respecto. Fue entonces cuando Jake realmente perdió los estribos. Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro de nuestro salón, diciendo cosas como: «Estás siendo muy dramática con esto» y «¿por qué siempre intentas controlar todo lo que hago?». Cuando le señalé que no estaba tratando de controlar nada, que solo quería entender lo que pasaba, me acusó de interrogarlo y dijo que estaba siendo paranoica y celosa de su amistad con Marcus. La conversación dio vueltas en círculo durante 20 minutos, con Jake desviando cada pregunta directa que le hacía. Cuando finalmente le dije: «Vale, entonces estarás en nuestra boda, ¿verdad? ¿No en la fiesta de Marcus?». La respuesta de Jake fue exasperante. Dijo: «Por supuesto que estaré en nuestra boda, Dios. ¿Qué clase de pregunta es esa?». Pero cuando lo presioné y le dije: «¿Así que le vas a decir a Marcus que no puedes ir a su fiesta porque es el día de nuestra boda?». Jake se alteró aún más y dijo: «Nunca dije que fuera a ir a su fiesta en lugar de a nuestra boda. Estás poniendo palabras en mi boca». ¿Te das cuenta de que nunca respondió a la pregunta? Simplemente insistió en que yo estaba siendo irrazonable por siquiera preguntar, como si querer claridad sobre si mi prometido se presentaría a nuestra boda fuera una especie de exigencia escandalosa. Toda la conversación me dejó sintiéndome loca, como si yo fuera la irrazonable por querer que mi futuro esposo priorizara nuestra boda sobre la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo. El domingo siguiente, cenamos en casa de los padres de Jake, y yo todavía me sentía inquieta por nuestra conversación sobre la fiesta de Marcus, cuando David me llevó a un lado en la cocina mientras Jake estaba fuera haciendo una barbacoa con su padre. David estaba metiendo los platos en el lavavajillas y sin siquiera levantar la vista dijo en voz baja: «Sara, ¿puedo preguntarte algo? ¿Está todo bien con Jake últimamente?». Me sorprendió tanto que alguien más hubiera notado que algo andaba mal, que casi me echó a llorar allí mismo, junto a los platos sucios. David continuó: «Lo he estado observando esta noche y ha estado evitando cualquier mención de la boda. Mamá sacó el tema de la cena de ensayo 2 veces y en ambas ocasiones Jake cambió de tema inmediatamente. Papá le preguntó por la luna de miel y Jake solo murmuró algo como «ya veremos» y se fue». David finalmente me miró directamente y su expresión era más seria de lo que nunca la había visto. «Mira, no quiero sobrepasarme y sé que Jake es mi hermano, pero algo se siente muy, muy mal aquí. En el último mes, cada vez que alguien saca el tema de vuestra boda, Jake o se va de la habitación o empieza a hablar de algo completamente diferente. Ese no es un comportamiento normal para alguien que se supone que se va a casar en menos de 2 semanas. Sentí una enorme ola de alivio al saber que no me estaba volviendo loca, que alguien más había notado lo que yo estaba viendo. David se secó las manos en un paño de cocina y dijo: «No sé qué está pasando, pero nunca he visto a Jake actuar así con algo importante en su vida. Normalmente cuando está emocionado por algo no hay quien lo calle, pero con vuestra boda es como si estuviera fingiendo que no está sucediendo». Hizo una pausa y luego añadió: «Probablemente me estoy pasando de la raya al decir esto, pero si yo fuera tú, querría saber lo que realmente está pensando antes de caminar hacia el altar, porque desde donde yo lo veo, no parece que esté pensando en la boda en absoluto». 5 días antes de nuestra boda, Jake llegó a casa del trabajo con una energía extraña, no nervioso ni arrepentido, sino casi emocionado, como si estuviera a punto de compartir buenas noticias. Yo estaba en la cocina finalizando el recuento de invitados para el catering cuando entró, respiró hondo y dijo: «Sara, tenemos que hablar de la boda. Creo que deberíamos posponerla». Literalmente dejé de respirar por un momento, segura de haberle oído mal, pero Jake siguió hablando como si estuviera discutiendo qué cenar.
Marcus ha planeado este increíble viaje de cumpleaños a Las Vegas para el próximo fin de semana. Va a ser una gran celebración con todos sus amigos de la universidad volando para asistir, y es básicamente algo que solo ocurre una vez en la vida. Lo ha estado planeando durante meses y no puedo fallarle a mi mejor amigo perdiéndomelo. Me quedé allí, sosteniendo nuestra lista final de invitados, mirando a este hombre que creía conocer, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Cuando finalmente encontré mi voz, pregunté: ¿Me estás diciendo que quieres cancelar nuestra boda para ir a Las Vegas por el cumpleaños de Marcus? Jake se puso inmediatamente a la defensiva y dijo: No la estoy cancelando, la estoy posponiendo. Hay una diferencia. Podemos reprogramarla para el mes que viene o algo así. La forma tan casual en que dijo el mes que viene o algo así, como si nuestra boda fuera una cita con el dentista que simplemente se pudiera cambiar, me hizo sentir físicamente enferma. Le pregunté si entendía que teníamos 200 invitados, que perderíamos miles de dólares en depósitos, que los arreglos de mi vestido estaban hechos, que la gente se había tomado días libres en el trabajo y había reservado hoteles. La respuesta de Jake fue encogerse de hombros y decir: Sí, es una faena lo del dinero, pero Marcus ha sido mi mejor amigo desde que éramos niños. Esto es importante para él. Cuando le señalé que se suponía que nuestra boda también era importante para él, dijo: Claro que lo es, pero podemos casarnos en cualquier momento. Esto de Las Vegas es un evento específico que no me puedo perder. La forma en que dijo podemos casarnos en cualquier momento, como si fuera una cosa cualquiera que ya haríamos en algún momento, fue el instante en que me di cuenta de que este hombre nunca había querido casarse conmigo. Quería la idea de casarse, la atención y las felicitaciones, pero no el compromiso real o la asociación que conllevaba. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Y Jake actuó como si yo estuviera teniendo una especie de crisis irracional por un inconveniente menor. Mientras yo lloraba e intentaba averiguar cómo decirles a mis padres que la boda de su hija se había cancelado, Jake estaba en nuestra habitación haciendo la maleta para Las Vegas y tarareando. De verdad, tarareando. Cuando le pedí que me ayudara a llamar a los proveedores para cancelarlo todo, dijo: Estoy muy ocupado preparándome para este viaje y, sinceramente, a ti se te da mejor manejar ese tipo de cosas. Cuando volví a llorar, tuvo la audacia de decirme que estaba siendo demasiado emocional y que no es como si alguien se hubiera muerto. La peor parte era lo emocionado que parecía por ir a Las Vegas. No paraba de recibir mensajes de Marcus y los otros chicos sobre sus planes, y yo podía verlo sonreír y responder con entusiasmo mientras estaba al teléfono con nuestra florista, intentando explicar por qué ya no necesitaríamos $300 en centros de mesa. Tuve que llamar a nuestro fotógrafo, a nuestro DJ, a nuestro servicio de catering, al coordinador del lugar y a cada uno de los miembros de nuestro cortejo nupcial para decirles que la boda se cancelaba. Tuve que llamar a mi jefe para explicarle por qué de repente no necesitaba los días libres que había solicitado. Tuve que llamar a la abuela de Jake para darle la noticia antes de que se presentara en la iglesia el sábado por la mañana. Cada conversación era humillante y desgarradora, especialmente cuando la gente preguntaba qué había pasado y tenía que explicar que mi prometido había elegido la fiesta de cumpleaños de su mejor amigo en lugar de nuestra boda. Jake se fue a Las Vegas el jueves por la mañana, el día antes de lo que se suponía que era nuestra cena de ensayo, y su despedida fue un casual «Nos vemos el domingo», como si se fuera a una conferencia de trabajo. No ayudó con ni una sola llamada de cancelación. No me consoló cuando lloré. No parecía sentir ninguna culpa o tristeza por lo que estábamos perdiendo. Si acaso parecía aliviado, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Pasé la noche del jueves sola en nuestro apartamento, rodeada de regalos de boda que había que devolver y un vestido colgado en nuestro armario que nunca llegaría a ponerme, comprendiendo por fin que Jake nunca había querido casarse conmigo, simplemente se había dejado llevar por la idea de una boda y entró en pánico cuando se hizo real.
El viernes por la tarde, mientras estaba sentada en el suelo de mi sala, rodeada de regalos de boda y una lista de números de teléfono de proveedores, llamaron a mi puerta. Esperaba que fuera mi madre o mi hermana que venían a ver cómo estaba, pero cuando abrí, David estaba allí con café y una caja de pañuelos, con una expresión de furia que nunca antes le había visto. Me enteré de lo que hizo Jake, dijo, con la voz tensa de ira. Vine a ayudar en lo que necesites. Me eché a llorar de nuevo solo por su amabilidad, y David entró, echó un vistazo al caos de mi apartamento e inmediatamente se arremangó. Durante las siguientes 6 horas, David me ayudó a hacer las llamadas de cancelación, y lo vi tratar con los proveedores con una profesionalidad y cortesía que Jake nunca había mostrado a nadie en la industria de servicios. Cuando nuestro servicio de catering intentó quedarse con todo nuestro depósito a pesar de la cancelación de último minuto, David negoció con calma hasta que acordaron reembolsar la mitad. Cuando nuestro DJ fue grosero por las molestias, David le recordó con firmeza pero con educación que estábamos lidiando con una emergencia familiar y le pidió compasión. Organizó todos los regalos de boda en categorías para devolverlos, me ayudó a redactar un mensaje para enviar a nuestros invitados e incluso llamó a sus propios padres para explicarles la situación y que yo no tuviera que enfrentarme a esa conversación sola. Pero lo que más me impactó fue lo enfadado que estaba David por mí. En un momento, mientras empaquetábamos jarrones de cristal, dijo: «Estoy tan avergonzado de mi hermano ahora mismo. Lo que te hizo es imperdonable. Y necesito que sepas que esto no tiene que ver con que no seas lo suficientemente buena. Tiene que ver con que Jake es demasiado inmaduro y egoísta para reconocer lo que tenía». David se quedó hasta casi la medianoche, y cuando finalmente se preparó para irse, se volvió hacia mí y dijo: «Jake va a volver de Las Vegas esperando que simplemente lo perdones y sigas adelante como si nada hubiera pasado. Por favor, no dejes que te convenza de que esto es normal o está bien, porque no lo es». Por primera vez en días, sentí que alguien estaba realmente de mi lado. Alguien que entendía que lo que Jake había hecho no era solo un desafortunado conflicto de horarios, sino una traición fundamental a todo lo que una relación de pareja debería ser. El sábado por la noche, lo que debería haber sido mi noche de bodas, estaba comiendo helado por estrés y navegando sin rumbo por Instagram cuando vi una historia que hizo que se me helara la sangre. La había publicado uno de los amigos de la Universidad de Marcus y el pie de foto decía: «La mejor despedida de soltero de la historia. No puedo creer que Marcus mantuviera este compromiso en secreto durante 6 meses». El video mostraba a Marcus y Jake en un restaurante de lujo de Las Vegas, ambos con camisetas a juego de novio y padrino, con Marcus levantando una copa de champán y Jake dando un discurso sobre hermandad y lealtad. Lo vi 3 veces antes de que el horror de lo que estaba viendo me cayera encima. No era la fiesta de cumpleaños de Marcus, era la despedida de soltero de Marcus. Marcus estaba comprometido, llevaba 6 meses comprometido y Jake era su padrino. Jake lo había sabido todo el tiempo y me había mentido a la cara sobre lo que realmente era el viaje a Las Vegas. Empecé a revisar frenéticamente otras cuentas de redes sociales y la evidencia estaba por todas partes. Fotos de los chicos en un club de striptease con pancartas de «El último fin de semana de libertad de Marcus». Videos de ellos en una mesa de póker con Jake, organizando una especie de concurso de discursos de padrino, fotos de Marcus con una banda de futuro esposo, mientras Jake estaba a su lado sonriendo como un idiota. La cronología me revolvió el estómago. Marcus se había comprometido hacía 6 meses, lo que significaba que Jake sabía de la despedida de soltero cuando enviamos nuestros «reserva la fecha». Lo sabía cuando reservamos nuestro lugar. Lo sabía cuando me estaba probando vestidos de novia y llorando porque él no estaba allí para apoyarme. Jake no solo había elegido el cumpleaños de su mejor amigo en lugar de nuestra boda, sino que había elegido ser el padrino de Marcus en lugar de ser mi esposo, y había mentido al respecto durante meses. Cada excusa que había puesto, cada vez que me había llamado dramática por hacer preguntas, cada momento que me había hecho sentir loca por percibir que algo andaba mal, todo era porque estaba ocultando el hecho de que ya se había comprometido a estar en la boda de otra persona el día de nuestra boda.
La traición fue tan completa y calculada que de hecho me reí, una risa amarga e histérica que me asustó un poco. Había estado planeando una boda con un hombre que en secreto planeaba estar en una boda diferente el mismo fin de semana, y tuvo el descaro de actuar como si yo fuera la irrazonable cuando me enteré del conflicto. Jake volvió a casa el domingo por la noche actuando como si acabara de regresar de un viaje de negocios normal, entrando por la puerta con su bronceado de Las Vegas y un «Hola, cariño, ¿me echaste de menos?», como si toda nuestra relación no acabara de implosionar. Cuando lo confronté con las publicaciones y videos de Instagram de la despedida de soltero de Marcus, la reacción de Jake fue ponerse inmediatamente a la ofensiva y acusarme de acosarlo en las redes sociales y de intentar espiar su tiempo privado con sus amigos. De hecho, tuvo el descaro de decir: «Es realmente espeluznante que estés haciendo capturas de pantalla de las publicaciones de mis amigos. Sara, eso no es un comportamiento normal». Cuando le señalé que me había mentido durante meses sobre lo que realmente era el viaje a Las Vegas, Jake puso los ojos en blanco y dijo: «Nunca te mentí. Dije que era la celebración del cumpleaños de Marcus, y lo era. Su cumpleaños resulta ser el mismo fin de semana que su despedida de soltero. No pensé que necesitara darte un itinerario minuto a minuto». El gaslighting era tan descarado que casi era impresionante. Cuando le pregunté por qué no podía haberme dicho la verdad sobre ser el padrino de Marcus, Jake dijo: «Porque sabía que reaccionarías exactamente así, toda dramática y celosa. No entenderías el tipo de lealtad que Marcus y yo tenemos. Hemos sido mejores amigos desde que teníamos 12 años. Ese vínculo es sagrado». Cuando le dije: «¿Y qué hay del vínculo que se supone que debemos tener como marido y mujer?», Jake se rió y dijo: «Todavía no somos marido y mujer, ¿verdad? Y sinceramente, después de ver cómo has manejado toda esta situación, empiezo a preguntarme si eres lo suficientemente madura para el matrimonio». La forma en que convirtió mi ira completamente razonable por su engaño en una prueba de que yo era de alguna manera deficiente como pareja fue de una crueldad impresionante. Jake pasó la siguiente hora explicándome cómo los matrimonios van y vienen, pero las amistades como la suya con Marcus son únicas en la vida. Y como si yo realmente lo amara, entendería que su lealtad a Marcus tenía que ser lo primero. De verdad esperaba que me disculpara por estar molesta porque había elegido la boda de otro hombre en lugar de la nuestra, y luego había mentido al respecto durante meses. Después de que Jake terminara su discurso sobre la lealtad y las amistades sagradas, se sentó en la mesa de nuestra cocina y dijo: «Vale, ahora que hemos aclarado las cosas sobre todo este malentendido, ¿cuándo quieres reprogramar la boda? Estoy pensando que tal vez octubre sería agradable. Colores de otoño, un clima más fresco, menos caro ya que no es temporada alta de bodas». Lo miré con total incredulidad, dándome cuenta de que, en la mente de Jake, acabábamos de tener un pequeño desacuerdo que podía resolverse eligiendo una nueva fecha y siguiendo adelante. Cuando le dije que no estaba interesada en reprogramar nada hasta que resolviéramos los problemas fundamentales de nuestra relación, la expresión de Jake pasó de confusa a molesta. «¿Qué problemas fundamentales?». «Sara, estás haciendo de esto un problema mucho más grande de lo que es. Marcus ya está casado, así que no habrá más conflictos. Podemos tener nuestra boda y todos ganan». Cuando le expliqué que el problema no era el conflicto de horarios, sino los meses de mentiras, la priorización de Marcus sobre mí y la total falta de respeto por nuestra relación, Jake adoptó ese tono condescendiente que siempre usaba cuando pensaba que estaba siendo irracional. Dijo: «Estás siendo muy egoísta en este momento. Se supone que la familia debe ser comprensiva y solidaria, no vengativa. Cometí un error y estás actuando como si te hubiera engañado o algo así». La palabra familia me golpeó como una bofetada porque cristalizó todo lo que estaba mal en la perspectiva de Jake. Esperaba que le diera comprensión y apoyo incondicional como un miembro de la familia, pero él nunca me había extendido esa misma consideración. Cuando le dije que se suponía que nuestra relación era una asociación en la que ambos nos priorizábamos mutuamente, no una jerarquía en la que yo siempre quedaba en segundo lugar después de Marcus, Jake puso los ojos en blanco y dijo: «Dios, eres tan necesitada. ¿Por qué todo tiene que ser sobre ti?
¿No puedes simplemente estar feliz de que quiera casarme contigo? Fue entonces cuando me golpeó como un tren de mercancías. Jake no quería casarse conmigo porque me amara o me viera como su compañera de vida. Quería casarse conmigo porque yo era conveniente, porque me encargaba de todas las partes aburridas de la vida adulta por él, porque le hacía la vida más fácil sin pedir mucho a cambio. Había estado planeando un futuro con alguien que me veía como un personaje secundario en su propia historia, no como una compañera igualitaria en la construcción de algo juntos. Después de decirle a Jake que necesitaba tiempo para pensar en nuestra relación, se mudó temporalmente de nuevo con sus padres, y David se convirtió en mi inesperado salvavidas durante el período más difícil de mi vida. Empezó de forma bastante inocente. David me enviaba mensajes de texto para ver cómo estaba. Me traía la compra cuando estaba demasiado deprimida para salir del apartamento y me ayudaba a navegar el complicado proceso de desenredar una vida compartida con su hermano. Pero en algún punto entre que David me ayudara a cambiar mi contrato de alquiler para quitar el nombre de Jake y que apareciera con sopa cuando tuve la gripe, empecé a notar cosas de él a las que había estado ciega durante 4 años. David recordaba que me gustaba el café con leche de avena, no con leche normal. Realmente escuchaba cuando hablaba de mi trabajo y días después me preguntaba cómo había ido ese proyecto difícil. Cuando mencioné que quería probar una nueva ruta de senderismo, David investigó las mejores rutas y se ofreció a acompañarme por seguridad. No eran grandes gestos románticos, eran simples actos de consideración que Jake nunca me había mostrado en 4 años juntos. David me trataba como si mis pensamientos y sentimientos importaran, como si mi tiempo fuera valioso, como si fuera una persona digna de esfuerzo y atención. Empezamos a pasar más tiempo juntos y me di cuenta de que esperaba con ansias nuestras conversaciones de una manera que me sorprendió. David era divertido de una forma tranquila y observadora que nunca antes había apreciado. Tenía opiniones sobre libros, películas y política que iban más allá de lo superficial. Me hacía preguntas sobre mis sueños y parecía realmente interesado en las respuestas. Una noche, después de haber pasado 3 horas hablando en mi sofá sobre todo, desde nuestros miedos infantiles hasta nuestros objetivos profesionales, David me miró y dijo: «Sabes, siempre me pregunté en qué pensaba Jake, dándote por sentada de la forma en que lo hacía. Si tuviera a alguien como tú en mi vida, nunca dejaría de intentar merecerte». Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que sentía no era solo gratitud por la amabilidad de David durante un momento difícil, era una atracción romántica genuina hacia un hombre que me veía como una compañera igualitaria en la que valía la pena invertir. Por primera vez en mi vida adulta entendí lo que se sentía ser verdaderamente valorada por alguien, y era embriagador. 3 meses después de que David y yo empezáramos a salir, Jake se enteró de nuestra relación a través de un amigo en común y de repente decidió que quería luchar por nuestro amor, ya sabes, el mismo amor que había desechado casualmente por una despedida de soltero en Las Vegas. Jake apareció en mi apartamento sin avisar con flores y todo un discurso sobre cómo había tenido tiempo para pensar y se había dado cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Prometió que había cambiado, que ahora entendía cuánto significaba yo para él y que si le daba otra oportunidad demostraría que yo era su prioridad. Cuando le dije que estaba feliz con David y que lo nuestro había terminado, la máscara de Jake se cayó por completo y empezó a gritar sobre cómo David le había robado a su prometida y me había manipulado mientras era vulnerable. Según Jake, David había orquestado toda nuestra relación como una especie de plan de venganza contra su hermano, porque al parecer, en la mente de Jake, yo no podría haber elegido a David por sus propios méritos. Jake llegó a decir: «Ha estado esperando años para lanzarse y tomar lo que es mío, y tú eres demasiado ingenua para verlo». Cuando le señalé que yo no era propiedad de nadie para ser robada, Jake recurrió a la manipulación emocional.
llorando sobre cómo nuestra familia estaba siendo destruida y cómo podía hacerle esto con su propio hermano. La verdadera explosión llegó cuando Jake llevó su narrativa de víctima a sus padres, presentándose como el prometido desconsolado cuyo hermano lo había traicionado al seducir a su novia durante un momento vulnerable. Jake convenientemente omitió la parte de cancelar nuestra boda por la despedida de soltero de otro hombre, y en su lugar les dijo a todos que habíamos tenido un pequeño desacuerdo sobre el momento, y que David se había aprovechado de nuestra ruptura temporal. Por un momento, los padres de Jake se creyeron su versión de los hechos y se mostraron fríos tanto con David como conmigo en las reuniones familiares. Pero David, siendo el tipo íntegro que es, se sentó con sus padres y les explicó con calma la verdad sobre lo que Jake había hecho, mostrándoles las publicaciones de las redes sociales de la despedida de soltero de Marcus y la cronología de los acontecimientos. Ver cómo la narrativa de víctima, cuidadosamente construida de Jake, se desmoronaba ante los hechos reales fue profundamente satisfactorio, especialmente cuando su propia madre lo miró y le dijo: «Jacob, elegiste la boda de otro hombre en lugar de la tuya. ¿Cómo esperabas que terminara esto?». Inicialmente los padres de Jake se unieron en torno a su hijo menor porque su versión de los hechos lo hacía sonar como la víctima de una traición cruel en lugar del artífice de la destrucción de su propia relación. La madre de Jake, de hecho, me llamó para decirme que estaba decepcionada por mi decisión de renunciar a la relación tan fácilmente y que pensaba que debería haber sido más comprensiva con la necesidad de Jake de apoyar a su mejor amigo durante un momento importante en la vida de Marcus. Sugirió que el amor verdadero significaba superar las dificultades en lugar de correr hacia otra persona en el momento en que las cosas se ponen difíciles, lo cual era irónico considerando que su hijo había corrido literalmente a Las Vegas en el momento en que nuestra relación requirió un compromiso real. El padre de Jake fue menos directo, pero hizo comentarios punzantes en las reuniones familiares sobre lealtad y perdón que estaban claramente dirigidos a mí y a David. Durante aproximadamente un mes, las cenas familiares fueron increíblemente incómodas, con Jake disfrutando de la simpatía de sus padres mientras que a David y a mí nos trataban como si hubiéramos cometido algún tipo de crimen moral contra la unidad familiar. Pero entonces, la tía de David, que había estado siguiendo todo el drama, hizo algunas preguntas incisivas sobre la cronología de los hechos y la historia de Jake empezó a desmoronarse bajo el escrutinio. Cuando la madre de Jake se enteró de que Marcus llevaba 6 meses comprometido antes de la fecha de nuestra boda, empezó a preguntar por qué Jake no había mencionado este importante detalle antes. Cuando descubrió que Jake había sido el padrino de Marcus en una ceremonia de boda completa el mismo día que se suponía que debía casarse conmigo, su tono cambió por completo. La gota que colmó el vaso llegó cuando el padre de Jake descubrió que Jake se había gastado más de $3,000 en la despedida de soltero de Marcus, dinero que provenía del fondo para la boda que Jake y yo habíamos estado creando juntos, mientras me decía que necesitábamos recortar gastos en nuestra propia celebración. De repente, los padres de Jake empezaron a hacer preguntas mucho más duras sobre las prioridades y la toma de decisiones de su hijo. Y los intentos de Jake de presentarse como la víctima incomprendida empezaron a parecer patéticos en lugar de dignos de compasión. Finalmente, la madre de Jake me llevó a un lado y se disculpó, diciendo que había estado viendo esta situación con ojos de madre en lugar de con ojos de mujer, y que estaba empezando a entender que el patrón de Jake de poner a Marcus por delante de todos los demás, incluida su propia prometida, era profundamente problemático y no algo que ninguna mujer debería tener que tolerar. Exactamente un año después de que Jake cancelara nuestra boda, David y yo estábamos cenando tranquilamente en casa cuando se levantó para recoger los platos y dijo: «Sara, quiero preguntarte algo y necesito que sepas que no hay presión ni plazos aquí. Solo quiero que sepas cómo me siento». Se sentó de nuevo frente a mí, tomó mis manos y dijo:
Este último año contigo me ha mostrado cómo es realmente una relación de pareja, y no puedo imaginar construir una vida con nadie más. Me encanta cómo te ríes de las películas malas, me encanta cómo recuerdas los cumpleaños de todos, me encanta cómo nunca te rindes con la gente que te importa, incluso cuando no lo merecen. Amo tu fuerza y tu amabilidad y la forma en que me haces querer ser una mejor persona cada día. Entonces David sacó un anillo sencillo y elegante, nada llamativo ni diseñado para Instagram, simplemente hermoso y perfectamente adecuado a quien soy en realidad, y dijo: sé que la idea del matrimonio puede ser complicada para ti después de todo lo que has pasado, y podemos tomarnos todo el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que, si me aceptas, prometo estar ahí para ti cada día, priorizar nuestra relación por encima de todo lo demás y nunca hacerte dudar de si me importas. Fue todo lo que la pedida de mano de Jake no había sido: tranquila, sincera y totalmente centrada en nuestra relación, en lugar de en la actuación del romance. Cuando dije que sí, el rostro de David se iluminó con una alegría tan pura que me di cuenta de que nunca había visto a Jake mirarme de esa manera, ni siquiera cuando me lo propuso. Hablamos durante horas sobre cómo queríamos que fuera nuestro matrimonio, y cuando David sugirió que podríamos casarnos en el aniversario de mi boda cancelada, supe que era perfecto. Reclamemos esa fecha, dijo él. Conviértela del peor día de tu vida en el mejor. La idea de casarme con David, el mismo día que Jake había elegido a Marcus por encima de mí, se sintió como justicia poética, la prueba de que a veces lo peor que te pasa despeja el camino para lo mejor que te podría pasar. El día de nuestra boda fue absolutamente perfecto, y el hecho de que fuera en el mismo lugar donde se suponía que Jake se casaría conmigo lo hizo aún más significativo, como si estuviéramos borrando su traición y reemplazándola con algo real y hermoso. David y yo habíamos planeado todo juntos esta vez, desde las flores hasta la música y el menú, y se sintió como una verdadera asociación en lugar de un proyecto en solitario. Cuando caminé por el pasillo y vi a David esperándome, su rostro estaba radiante con una alegría y un amor genuinos que me dejaron sin aliento. Durante nuestra ceremonia no dejaba de pensar en lo diferente que se sentía esto de lo que habría sido mi boda con Jake. No había ansiedad ni dudas sobre si el novio realmente quería estar allí, ni Marcus acechando en el fondo listo para descarrilarlo todo. Solo dos personas que estaban absolutamente seguras de que querían construir una vida juntas, pero la verdadera vindicación llegó cuando Jake y Marcus aparecieron durante nuestra hora del cóctel, aparentemente pensando que podrían causar algún tipo de escena dramática. Los vi a través de la ventana, ambos vestidos como si fueran a un club en lugar de a una boda, y Jake tenía una expresión de suficiencia, como si estuviera a punto de demostrar algo. Cuando entraron en nuestra recepción, toda la sala se quedó en silencio, y observé cómo la cara de Jake cambiaba mientras asimilaba la escena. Yo riendo con mi nuevo esposo, nuestras familias socializando felizmente, todos celebrando un amor genuino, sano y construido sobre el respeto mutuo. David se puso inmediatamente a mi lado, no de forma posesiva ni agresiva, solo para apoyarme, y dijo en voz baja: ¿quieres que les pida que se vayan? Pero me di cuenta de que no necesitaba que se fueran, porque ver la cara de Jake mientras me observaba ser genuinamente feliz con alguien que realmente me valoraba fue la cosa más satisfactoria que había experimentado jamás. Jake miró a su alrededor en nuestra boda, las mismas flores, el mismo lugar, muchos de los mismos invitados que habrían estado en nuestra boda, y se podía ver cómo se daba cuenta de que así podría haber sido nuestro día si él hubiera sido capaz de ponerme en primer lugar. Marcus, de hecho, intentó que Jake se fuera, claramente incómodo con lo patéticos que se veían ambos, pero Jake se quedó allí casi 10 minutos viéndonos bailar a David y a mí, y pude ver en sus ojos que finalmente entendió lo que había tirado por la borda. Mirando hacia atrás ahora, 2 años después de casarme con David, puedo decir honestamente que la cancelación de nuestra boda por parte de Jake fue lo mejor que me ha pasado, aunque en ese momento pareciera lo peor. Mi vida con David es todo lo que mi vida con Jake nunca podría haber sido. Tomamos decisiones juntos.
Nos priorizamos mutuamente y nunca tengo que preguntarme si estoy compitiendo con su mejor amigo por su atención y lealtad. David recuerda nuestros aniversarios, aparece cuando dice que lo hará y trata nuestra relación como la sagrada asociación que se supone que debe ser. Cuando pienso en cómo habría sido mi vida si realmente me hubiera casado con Jake, me siento físicamente enferma al imaginarme dentro de 10 años, todavía poniendo excusas por su comportamiento, todavía quedando en segundo lugar después de Marcus, todavía haciendo todo el trabajo emocional mientras Jake se llevaba todo el crédito. Habría pasado mi matrimonio siendo la esposa comprensiva, que nunca se quejaba cuando su marido elegía a su mejor amigo en lugar de las vacaciones familiares, la cena de aniversario o los eventos escolares de sus hijos. He aprendido a reconocer mi propio valor ahora y me he vuelto muy buena estableciendo límites con las personas que intentan aprovecharse de mi personalidad naturalmente complaciente. Ya no me hago más pequeña para que otras personas puedan sentirse más grandes y no me disculpo por esperar un respeto y una consideración básicos de las personas en mi vida. Lo más gracioso es que Jake todavía intenta contactarme de vez en cuando, generalmente cuando ha bebido un poco, enviándome mensajes sobre cómo arruiné nuestra familia al elegir a David en lugar de a él. Pero aquí está la cosa. Jake nunca quiso una familia conmigo. Quería una asistente personal que también se acostara con él y nunca se quejara de ser tratada como una idea de último momento. David quería una esposa, una compañera, una igual, y eso es exactamente lo que consiguió. Así que dime, ¿fui demasiado lejos al casarme con el hermano de mi ex prometido o debería haberlo hecho antes? Porque, sinceramente, creo que David y yo perdimos demasiado tiempo fingiendo que Jake alguna vez fue digno de la lealtad de cualquiera de nosotros. Déjame saber en los comentarios lo que piensas, porque tengo curiosidad por saber si habrías manejado esta situación de manera diferente a como lo hice yo.